Este video no está para nada planeado, así que perdonen si hablo incoherencias. A pesar de que diga que leo ávidamente, no me enfoco realmente a un género o a un cierto tipo de literatura. Si ves la lista de libros que he leído este año, te darás cuenta de que no tengo un enfoque. Leo lo que se me plazca. Por eso es que no puedo hablar realmente tanto de lo que quisiera hablar hoy mismo, que es sobre la literatura mexicana, porque en sí no he leído literatura mexicana, he leído como 2 o 3 libros. Pero siempre que buscas literatura mexicana o latinoamericana, te vas a encontrar con Pedro Páramo, inevitablemente. Es realmente muy interesante. Cuando buscas literatura de otros lados, como por ejemplo Rusia o Alemania o Inglaterra, Italia, te encuentras con estos libros enormes de gran importancia que relatan guerras e historias épicas que duran años y años. Mientras que cuando buscas literatura de México te encuentras con libros más o menos chiquitos, como lo son Pedro Páramo, El Llano en Llamas, Las Batallas en el Desierto. Son libros muy chiquitos que a veces no llegan ni a las 200 páginas y son los que nos definen como un país. Pero ya saben lo que dicen, que calidad no equivale a cantidad. Como les dije, esto no está planeado, así que esto va a salir como que muy desordenado. Pero se me hizo que era como que lo tenía que hacer ya, porque si hacía un guión o si trataba de poner mis ideas en orden, siento que no lo hubiera transmitido de la forma que hubiera querido. Pedro Páramo es una historia de fantasmas. Es una historia que alaba y respeta a la muerte, pero también llega a ser una historia familiar. En otros países, cuando se piensa en la muerte, muchas veces se le teme, se le huye, se ve muy pegado hacia la maldad la muerte. A la muerte se le ve como esto tan malo y tan terrible y horrible en otros países. Mientras que en México es muy curioso que la celebremos. Creo que es de las mejores cosas que tenemos aquí en este país. Gente que está dispuesta a burlarse de todo, hasta de la muerte misma. Pedro Páramo, a pesar de que sea una historia de fantasmas, no es una historia de miedo. Se siente más nostalgia que miedo, lo cual es más cercano a la muerte, porque en sí lo que nos da miedo no es realmente morir, sino dejar de vivir, que es prácticamente lo mismo, pero no. Lo que nos da miedo de la muerte es que vamos a dejar de existir, que vamos a dejar de hacer cosas, que no vamos a poder terminar las cosas que tenemos. Es un poco extraño la diferencia en que te hay entre morir y dejar de vivir, porque hay gente que deja de vivir desde que tiene 50 años, que se vuelven más un espectro ya allí que solo anda por las calles. La otra gran literatura mexicana que yo he leído ha sido Carlos Fuentes con Aura y Cumpleaños, que son obras muy chiquitas, y se me hizo muy extraña la relación que tienen Carlos Fuentes con Juan Rulfo de la muerte. Los mexicanos también como cultura estamos muy apegados hacia la muerte, hacia los fantasmas, hacia el pasado, hacia revivir cosas, a celebrar el pasado, la muerte, los héroes. Y eso se nota mucho en nuestra literatura y en nuestras pinturas. Pedro Páramo empieza cuando un muchacho llega a un pueblo desértico buscando a su padre, porque Pedro Páramo y su madre se separaron antes de que él naciera. Y se da cuenta de que en sí este pueblo realmente es muy peculiar porque está lleno de fantasmas y de gente que sigue viviendo su vida a pesar de que ya no está con vida. Una vez le preguntamos a un maestro de la universidad cuáles eran los libros que él creía que todos debíamos de leer, y mencionó Pedro Páramo y El Llano en Llamas junto con La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea porque eran libros muy importantes que hicieron a la antigüedad realmente una gran cultura. Y dijo que Pedro Páramo y El Llano en Llamas eran como que los mejores ejemplos de literatura moderna que había, porque hablaban hacia todas las culturas del mundo, que todos podían verse a sí mismos dentro de la obra de Juan Rulfo. Pedro Páramo no es realmente una historia lineal y a veces te confundes un poco de quién estamos hablando, así me pasó en las primeras páginas. Pero conforme va avanzando y vas conociendo más a estos personajes y a este pueblo, sientes como que te vuelves parte del pueblo, que te vuelves parte de esta comunidad que se conoce y que se ayuda a veces. Y realmente creo que encapsula muy bien a nosotros como pueblo en sí, porque
México en sí es un rancho enorme. Es difícil describir a México, al igual que lo es describir a Pedro Páramo. Es este personaje que tiene una familia de cientos y cientos de gentes, pero que al mismo tiempo solo se preocupa por unos cuantos. Es este personaje del que todo el pueblo se preocupa y que todo el pueblo conoce y lo respeta y le teme a veces. Es misterioso y tenebroso, pero también es romántico y soñador. Y un pueblo como lo es Comala bien podría estar tanto en Michoacán, como podría estar en Guerrero, como podría estar en Sinaloa, como podría estar en Rusia. Son estos pueblos donde la gente era tan apegada a sí misma que se volvían una sola familia, que realmente ya no existe eso, a pesar de que digamos que sí, no existe. Entre más avanzamos como sociedad y más crecemos como seres humanos, por así decirlo, nos vamos separando más de la comunidad. Nos volvemos más seres independientes que no se rigen por ataduras. Pero al mismo tiempo perdemos ese sentido de ayuda y de comunidad, lo cual es triste. Quiero leer más literatura mexicana, en especial si está dentro de este mismo género que es hablar de la muerte y del pasado. Sé que mucha gente de Latinoamérica celebra su independencia en septiembre. Sé que ahorita no hay mucho que celebrar en muchos lados del mundo. En especial aquí en México celebrar la independencia sería como que una grosería. Pero no estamos celebrando realmente el presente, sino que estamos celebrando que en otro tiempo y en otro lugar pudimos cambiar nuestras circunstancias, incluso si fue obra de niños ricos. Les dije que este video iba a ser súper desordenado. Mi nombre es Julio de Reservado a quien corresponda y nos vemos el miércoles. Y recuerden, bye. Película en que Hollywood se dio cuenta, al igual que el resto del mundo, de lo que se podía llegar a hacer con el cine y crear estas historias a gran escala que se volvían blockbusters.